segundo tema de la segunda unidad del taller de razonamiento verbal. ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? Bien. Tema 2, organizadores visuales, el esquema numérico y el de llaves. Como saben, una ventaja que ofrece el curso de razonamiento verbal, o en este caso el taller de razonamiento verbal, es que nos ayuda muchísimo a poder tomar o entender algunos recursos o dinámicas para organizar la información, ya sea, digamos, por medio de resúmenes, a través de la síntesis de la información, la abstracción y otros. En ese sentido, todo lo que aprendemos de razonamiento verbal es provechoso para otros tipos, otras materias, otros cursos, otros talleres, etc. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta sesión? Para empezar, vamos a recordar ese concepto. ¿Qué es un organizador visual? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona el esquema numérico? Y cómo funciona también el esquema de llaves. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bien, para empezar, entonces, ¿qué es un organizador visual? Chicos, con sus propias palabras, ¿qué dirían ustedes que es un organizador visual? Los leo a través del chat. ¿Qué es para ustedes un organizador visual? ¿Alguna idea, chicos, de lo que es un organizador visual? Es un esquema, dice Fabricio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Un esquema donde se dan a conocer datos, partes de alguna cosa. ¿Tema? Ya, muy bien, Gonzalo. Para explicar algo, muy bien. Pero aquí también dicen donde se ordenan cada una de nuestras ideas, es una forma de explicar un tema, para explicar temas más fácilmente, es un esquema, ya, muy bien, listo. Entonces, ¿tenemos alguna idea de lo que es un organizador visual? Más o menos sabemos lo que es un organizador visual, en qué consiste, ¿verdad? Un esquema donde se mencionan fácilmente. Perfecto. ¿Cuál creen ustedes que es su función? ¿Cuál será la función del organizador visual? ¿Por qué es tan importante utilizar los organizadores visuales? ¿Cuál es su función? Informar, dice Gerardo. Es un tema que, digamos, es harto, donde el organizador sea resumido y más entendible. Ya, sea más entendible. Fabricio, dime qué es un... Resumido, pues decir. Ya, resumido, reducir dice Yajaira, resumir, aprender más rápido, dice Gerardo, muy bien. ¿Listo? Fabricio, por ahora silencia tu micrófono, perfecto. Ahora, ya sabemos más o menos lo que es un organizador visual, ¿verdad? ¿Cuál es su función? ¿Qué organizadores visuales conocen ustedes? ¿Qué organizadores visuales han usado o qué organizadores visuales les han enseñado en esos años académicos? Mapa semántico. Mapa semántico, ya, muy bien. ¿Qué más? Mapa mental, dice Fabricio, perfecto. ¿Qué otro tipo de organizadores conocen, chicos? Cruz, ya. Cuadros sinópticos, dice Kevin, muy bien. El mapa conceptual, que es quizá, digamos, el más utilizado, ¿no? El que siempre se aprende en los primeros años, el mapa conceptual. Muy bien, listo. Entonces, ¿tenemos alguna idea de esto? Porque esto ya lo hemos empezado a aprender en los años anteriores, sobre todo en primaria. Mapas mentales también, muy bien. Listo. Esto, por favor, nos va a ayudar a repasar esta información importante, que es un organizador visual, cuáles son sus funciones y cuáles son sus ejemplos. Esto lo va a leer Gerardo. Empieza por concepto, luego función y luego ejemplos. Y Gerardo, lee por favor. Conocidos también como diagramas o esquemas, tal y como su nombre lo dice, ayudan a organizar la información a través de determinados formatos. Función: exponen, resumen y organizan la información, ayudan muchísimo a desarrollar la abstracción y la síntesis. Ejemplos: algunos organizadores visuales conocidos son el mapa conceptual, el mapa mental, el esquema de pescado, etc. Muy bien, entonces esto resume básicamente lo que ustedes me han dicho, chicos. Todo lo que ustedes me han dicho es cierto, ¿verdad? Un mapa conceptual conocido también, un organizador visual conocido como un diagrama o un esquema,
ayuda a organizar la información a través de determinados formatos, ¿verdad? Si yo voy a hacer un mapa conceptual, hay una estructura que seguir. Si yo, por ejemplo, hago un organizador visual en forma de cruz, como dice Fabricio, hay otro tipo de pautas que seguir, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los organizadores visuales? Pues exponen, resumen y organizan información para determinados fines y nos ayuda muchísimo a desarrollar la abstracción y la síntesis de las ideas. Organizadores visuales muy conocidos son el mapa conceptual, mapa mental, espina de pescado, cuadro sinóptico y todo lo que ustedes han mencionado. Es decir, hay hay muchísimos tipos de organizadores visuales. Hay muchas formas de organizar la información. Y el día de hoy vamos a aprender sobre dos organizadores visuales. El primero de estos es el esquema numérico. ¿Qué creen que es el esquema numérico? Cuéntenme. ¿Qué les dice esto de esquema numérico? ¿Qué puede significar, chicos? ¿Alguna idea, chicos, de lo que es un esquema numérico? Con sus propias palabras, ¿han escuchado sobre este organizador? Ideas en orden mediante números. Donde se enumeran paso a paso como algo. Presenta categorías mediante números. Ya, digamos, donde se enumera algo, donde se presentan categorías, información que se muestra mediante números, orden cronológico de ideas, etc. Entonces, un esquema es una especie de organizador visual, un tipo de organizador visual que ordena la información a través de números. ¿Cómo lo ordena? ¿En qué tipo de textos es, digamos, o para qué tipo de textos es necesario, importante usar este tipo de esquema? Lo vamos a conocer el día de hoy, ¿sí? Bien. Este concepto, por favor, léelo, Fabricio. El esquema numérico es un organizador visual que ayuda a sintetizar la información a través de una estructura breve y sencilla. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Esto es fácil de entender, ¿verdad? El fin de cualquier organizador visual y también del esquema numérico es organizar la información a través de una estructura que es muy breve y muy fácil de entender. ¿Cuáles son las características que posee el esquema numérico? Son tres: por su extensión, por su estructura y por su lenguaje. Lee esto, por favor, Diego. Extensión. La brevedad es un rasgo fundamental de este tipo de organizador visual. Jerarquiza la información. Los conceptos se complementan. Estructura. Estructura numérica jerarquizada, capaz de mostrar el contenido interno del texto. Utiliza símbolos gráficos, abreviaturas, puntos y sobre todo todos los números. Lenguaje. El lenguaje es simple. Se compone por títulos o subtítulos que aparecen en el texto que se están sintetizando. Ayuda a diferenciar las partes del texto. Muy bien, entonces empecemos por el último elemento sobre el lenguaje. El lenguaje en el esquema numérico es muy sencillo y sobre todo se compone por títulos o subtítulos. Entonces, ya hay una pista de que este tipo de organizador visual me ayuda muchísimo a sintetizar la información de qué tipo de textos, para que tengan títulos o subtítulos. ¿Qué tipo de textos serán, chicos? Los que, digamos, pueden ayudar a organizar ese tipo de esquema. ¿Qué tipo de textos serán los que pueden ayudar a organizar este tipo de esquema, chicos? Si yo digo que, digamos, se compone por títulos o subtítulos que aparecen en el texto, ¿qué tipo de texto tendrá títulos y subtítulos? ¿Alguna idea, chicos? No. Si yo digo que un texto tiene títulos o subtítulos, ¿de qué extensión será este texto? ¿Será breve o será quizá un poco mayor en extensión, quizás un poco más amplio? ¿Qué tipo de textos podrían ser estos? ¿Es mayor? Extensos, quizá libros, ¿verdad? Cuentos, etcétera. No puedo decir que, digamos, este tipo de esquema numérico me ayudaría mucho a organizar un texto de 5 líneas o un poema, no. Estos tipos de textos ayudan muchísimo a organizar la información en textos de gran extensión. Los esquemas numéricos nos sirven mucho para eso. Ahora,
Otra cosa importante en su estructura, utilizan símbolos, abreviaturas, puntos, también números. Un esquema numérico no solo utiliza números, también puede utilizar letras del abecedario o puede utilizar lo que nosotros conocemos como viñetas, ¿sí? Recuerden también, y esto es importante, la estructura y la extensión de esquema numérico sigue un eje jerárquico, es decir, organiza las ideas desde la más importante hasta la más complementaria o secundaria. Fabricio, silencia tu micrófono por ahora, por favor. Bien, los conceptos de este tipo de organizador visual se complementan. Entonces, recuerden esto. Ya hemos aprendido que el esquema numérico me ayuda muchísimo a quizá organizar la información de textos amplios. Si yo tengo que leer una novela, si yo tengo que leer para plan lector, un esquema numérico me va a ayudar muchísimo a rescatar cuáles son las ideas principales o recordarme qué es lo que hay en cada capítulo, ¿verdad? Ahora, si me ayuda a organizar la información desde esta perspectiva, ¿para qué otra cosa podría utilizar el esquema numérico? ¿Solo para lo que yo leo o también para lo que yo escribo? Por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer un cuento y quisieran conocer a los personajes o las ideas principales, secundarias, etc., este tipo de esquema, chicos, también les ayudaría muchísimo. El esquema numérico no solo sirve para, digamos, organizar la información de textos extensos, sino también para organizar la información de textos que vamos a redactar. Si tienen que hacer un cuento, un texto argumentativo, etc., un esquema numérico les va a ayudar a organizar las ideas principales, secundarias, los temas y los subtemas. Pero para ver todo esto, vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Siempre es bueno ver toda esa información con ejemplos. Este es el más sencillo. Pueden ver esta diapositiva, chicos, donde dice tema. Ya, muy bien. Supongamos que en vez de tema yo quiero poner el nombre del cuento que voy a hacer. Entonces puedo hablar quizá de que, mi cuento voy a hablar de la injusticia, pero también voy a hablar del valor de la honestidad, por ejemplo, y podría ser mi subtema 2. Entonces, si voy a hablar en mi cuento de la justicia, esta es una idea principal que tengo que plantear sobre la justicia. ¿En qué sentido se va a dar, digamos, o voy a hablar sobre el valor de la justicia en mi cuento? Probablemente el héroe se tenga que enfrentar con alguien o tenga que vencer algún obstáculo para demostrar que es inocente, etcétera, etcétera. Entonces, este esquema numérico me va a ayudar muchísimo a organizar mis ideas, solo para, digamos, redactar textos como cuentos, o también me puede servir para quizá redactar textos argumentativos, para redactar quizá comentarios de cursos como biología, etc. ¿Para qué más me podría servir este tipo de esquema, chicos? ¿Algún tipo de idea? Miss, ¿puede repetir la pregunta? Sí, ¿para qué otro tipo de esquema? Digamos, esta estructura me ayudaría muchísimo a saber qué cuento hacer, pero me podría ayudar en otro tipo de textos, en otro tipo de áreas. Sí, ya, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una exposición en cursos como de PCC o ciencias sociales, esto les puede ayudar muchísimo, ¿sí? Y se los muestro con este ejemplo simple para poder ver mayores extensiones. También, con respecto a los textos que leo, no solo a los textos que escribo, me puede ayudar muchísimo el esquema numérico a, de alguna manera, ordenar la información. Puedo utilizar solo números como en el cuadro amarillo, o puedo variar y usar números, letras del alfabeto y también viñetas, ¿sí? El esquema numérico, como les digo, no solo se refiere al uso de números en, digamos, una especie de estructura jerarquizada en una organización, sino también puede alternarse con letras del alfabeto y distintas viñetas. Esto es lo que se dice viñetas, o sino también puntos, aspas, asteriscos, etcétera, etcétera. Va variando. ¿Se ha entendido, chicos, cómo son o cómo funciona el esquema numérico? ¿Hay alguna duda con respecto a este tema del esquema numérico? Recuerden, y les repito, los esquemas numéricos me van a ayudar muchísimo para resumir textos largos. Por ejemplo, como en este caso los míos, ¿verdad? Poder quizá anotar los títulos más importantes o lo que sucede en cada capítulo. Y también al momento de redactar distintos tipos de textos, organizar la información. Es decir,
Puedo organizar la información que yo voy a hacer en un cuento, en un texto argumentativo y saber cuál va a ser el tema, el subtema, mi idea principal, secundaria, etc. Recuerden también, y vuelvo a repetirlo, los esquemas numéricos se organizan de 3 formas. A ver. Fabricio dice, es igual que, pero estoy bien, ¿verdad? Exacto. Digamos, se conoce como esquema numérico porque se ordena de forma vertical a través de números, letras del alfabeto o números. Cuando solo lo ordeno a través de números, estoy hablando de un esquema numérico, digamos, simple, ¿verdad? Pero si yo quiero mezclarlo con letras del alfabeto, es un esquema alfabético. Si quiero mezclar letras, números y viñetas, estoy hablando de un esquema numérico mixto. Eso sería todo con respecto al esquema numérico. Como su orden es bastante académico, por lo tanto es común encontrar este tipo de esquemas, chicos, en, digamos, textos mucho más académicos o avanzados y nos van a ayudar muchísimo ahora que están, digamos, en segundo y ya van a pasar a tercero, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo conocer este tipo de esquema. Ahora pasemos al esquema de llaves o al diagrama de llaves. ¿Han utilizado ustedes, chicos, las llaves como organizadores visuales? No, dice Fabricio. ¿Pero han visto Sí, esos? sí usamos Gonzalo dice que sí, muy bien. el año pasado con la Miss Claudia. Ya, entonces con Miss Claudia, por ejemplo, ya saben cómo funciona el diagrama de llaves, ¿verdad? Es un organizador visual que me permite organizar la información desde otra perspectiva y también a sintetizar sobre todo textos cortos. El diagrama de llaves, chicos, a la diferencia del esquema numérico, me sirve más para textos de una extensión muchísimo menor, sí, quizá de una cara, 2 caras, etc. Entonces recuerden esto, el diagrama de llaves me sirve para textos de extensión mucho menor porque organiza la información de forma más específica. ¿Qué es un diagrama de llaves? ¿Cuál es su concepto? Esto lo va a leer Gonzalo. Lea por favor esto, Gonzalo. Conocido también como esquema de llaves o mapa sinóptico. A través del diagrama de llaves la información se organiza en bloques o secciones utilizando palabras clave. Muy bien, entonces ya sabemos que el esquema de llaves no solo se conoce como esquema de llaves, también se le llama mapa sinóptico. Y también utiliza corchetes, también utiliza tablas, puede utilizar otro tipo de elementos para textual. Bien, organiza la información en bloques o en secciones y en algunos casos utiliza palabras clave. Bien, ¿cuáles son las características de este diagrama de llaves? A ver. ¿Alguien más a quien le gustaría leer esta diapositiva, por favor, aparte de sus 4 compañeros? Creo que nadie más. Entonces, empiezo desde el principio. Gerardo, lee por favor esta diapositiva. Desde aquí, organiza, ¿sí? Organiza los principales elementos de un texto. Pueden emplearse llaves o tablas para separar la información de forma jerárquica. Suelen contar con un promedio de 2 o 3 ideas principales. En algunos casos utilizan determinadas palabras clave. Se desarrollan siempre de izquierda a derecha. Muy bien, entonces ya sé que un diagrama o un esquema de llaves tiene estas características peculiares que quizá no encuentre en otro tipo de organizador visual. Organiza las ideas principales de un texto, los principales elementos o principales características que se mencionan en un texto. Recuerden que es muy beneficioso usar este tipo de organizador para textos de breve extensión. Pueden utilizar tablas, llaves, corchetes para ordenar todo de forma jerárquica. Recuerden que jerárquico se refiere a ordenar todo en determinado orden, donde, digamos, lo fundamental va al inicio y lo complementario secundario va al final. Pueden contar con un promedio de 2 a 3 ideas principales y sobre todo utilizan en algunos casos palabras clave y siempre se desarrollan de izquierda a derecha. Bien, algunos ejemplos. Aquí tengo un texto, sí, por favor, este texto que lo lea Fabricio. Lee por favor este texto de Fabricio. La computadora. Del inglés computer y del latín computate, calcular, también denominada computador o ordenador del francés ordinateur y del latín ordinator,
es una máquina eléctrica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Una computadora está formada físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorio, y que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Dos partes esenciales la constituyen: el hardware, que es una composición física, circuitos eléctricos, cables, gabinete, teclado, etc., y su software, siendo esta la parte intangible, programas, datos, información, etc. Una no funciona sin la otra. Muy bien, gracias Fabricio. Entonces ya hemos leído ese texto. Como les dije, para los textos de extensión breve, lo que se conoce como diagrama de llaves me va a ayudar muchísimo a organizar la información de forma jerárquica. Por ejemplo, este es el esquema que se desprende del texto. El texto se titula La computadora. Aquí está el título, ¿verdad? Por ejemplo, empieza diciendo, viene del latín computare, se conoce como computador u ordenador. Y esta palabra del latín computare se transforma en el inglés computer. Ahora, con respecto a ordenador,